aquellos que lo vayan a ver más adelante. Dice, como ninguna de las fuerzas depende de S, salen de la integral. Bien, aquí la fórmula nos indica que habría que integrar esta suma de fuerzas. Pero bueno, ¿cuál es la condición para integrar una función? Nuestra función es la función de la página anterior, que sería esta, les recuerdo, la sumatoria de fuerzas de la parte inferior, esta. Suma de fuerzas igual a mb por g por seno de teta menos ma por g por mu k por coseno de teta menos t. Acuérdense de todas ellas. Está involucrada la masa de las cajas, la gravedad, el ángulo de la pendiente, el coeficiente de fricción cinético y la tensión del cable. ¿Sale? Ahora me salto al siguiente. Dice que tengo que integrar esa suma de fuerzas. Pero, ¿cuál es la condición para que yo considere si debo de integrar o no? Pues de que alguna de los términos de la función o componentes de la función sean, válgame la redundancia, función o dependan de este. En este caso es la razón de cambio de posición o la diferencial de posición. Entonces, aquí yo me hago la siguiente pregunta para saber si puedo integrar, o más bien tengo que integrar o son constantes. Si revisamos la ecuación, aquí está también. Si revisamos la ecuación, todo esto que estoy encerrando en un rectángulo rojo es lo que sale de la integral. Y pues, ¿por qué salió de la integral? Por una razón muy sencilla. Se supone que ninguna de ellas depende del cambio de posición de las cajas o de la variable S, que es el desplazamiento. ¿Por qué? Porque en el texto nada me indica que la masa de las cajas, bueno, en este caso de la caja B, haya tenido un cambio en la medida en que ésta se desliza hacia abajo. Es decir, no se indica una pérdida o ganancia de masa de la caja B. Mientras las cajas se deslizan, el ángulo no se menciona que haya cambiado, es decir, que la superficie se tornó más inclinada o menos inclinada. La gravedad, pues, es una constante. No hay nada que me indique que la masa de la caja cambió. La gravedad nuevamente. También no hay indicios de que el coeficiente cinético sea función del desplazamiento, es decir, que cambie en la medida del desplazamiento. En la vida real, el coeficiente puede ir reduciéndose en la medida en que se desplaza de manera muy, muy insignificante, pero de manera general podremos considerar una constante, nuevamente el ángulo y finalmente la tensión. Aquí también no se indica que la tensión en el cable haya cambiado. Esto podría suceder si el cable que une a las cajas tuviera un comportamiento de resorte. ¿Sale? Y bueno, entonces tengo la facultad de que esta suma de fuerzas en X, yo la puedo sacar de la integral porque ninguna de ellas depende del desplazamiento. Por lo tanto, nos quedaría así. Y pues ya esta parte yo la integro como es una integral pues muy sencilla. Integral de S es S y tiene que ser evaluada de 0 a B, donde 0 es el reposo, es decir, la posición de desplazamiento 0 hasta la posición B, porque el texto dice cuál sería su velocidad después de haber recorrido una distancia B, pues B es la distancia a la cual hay que calcular la velocidad. Ese sería el límite para S en el análisis. Y del lado derecho, pues, si se dan cuenta, es un medio de la masa. Estoy analizando la caja B, de la masa de la caja B, por la diferencia del cuadrado de las velocidades. Esta velocidad 1 se hizo 0. ¿Alguno de ustedes me puede decir por qué se hizo 0? Bueno, porque aquí la pongo como 0. Porque la caja está en reposo. Exacto, dice que parte del reposo, por lo tanto la puse en 0. Y esta velocidad 2, de hecho, es la que nos piden. ¿Cuál sería la velocidad en una situación 2? Yo le llamo situación 2, posición 2, pero no me gusta llamarle inicial y final.
descarto usar esos conceptos de inicial y final. Son relativos en este tipo de análisis. Digamos que la caja tenía una situación 1 que era el reposo y pasó a una situación 2 que le llamo así simplemente 2. Y B representa la posición, esta B de bueno representa el desplazamiento en la situación 2 y pudiera seguir avanzando la caja a una situación 3 y así. Entonces aquí ya del lado derecho de la igualdad se observa que nada más nos quedó un medio de la masa de la caja B por la velocidad al cuadrado. ¿Quién es la incógnita? Pues la velocidad 2, que es la velocidad que tendríamos cuando la caja ha alcanzado una distancia B. Bueno, con esto termina el análisis de la caja B. ¿Puedo despejar la velocidad? Sí, pero tengo un problema que desconozco la tensión. La velocidad quedaría en función o puede quedar en función de las masas, del ángulo y del coeficiente de fricción, pero no de la tensión, porque digamos que no estaría resuelta la velocidad todavía. Por lo tanto, continúo. Voy a bajarle tantito para seguir explicando. Ahora, para la caja A, como habían dicho, hay en el diagrama de cuerpo libre está la tensión. Déjenme termino de borrar aquí que no borré bien. Está la tensión, está la fuerza de fricción y está su propio peso, pero aquí ya lo ponemos proyectado al eje X y al eje Y, que también es paralelo en su trayectoria tangente o tangente a la trayectoria a la que se mueve. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué particularidad nota de esta fuerza de fricción de la caja A con respecto a la caja B? Van en sentido contrario, ¿no? Exactamente. Van en sentido contrario. Creo que la razón ya la pueden intuir. Si estoy suponiendo que la caja grande, es decir, la B, se mueve hacia abajo, la fuerza de fricción la tendría que poner en sentido contrario, porque es resistente a, por definición, así sería la fuerza de fricción. Pero para la caja A, como el movimiento sería hacia arriba, entonces, pues la fuerza de fricción iría en sentido opuesto, o sea, hacia abajo. Ahora, lo interesante del asunto es que parece que las fuerzas de fricción opuestas se anularan entre sí y en realidad va a suceder todo lo contrario. ¿Qué creen que es todo lo contrario de que se anulen? ¿Alguien que me diga? La Se pregunta van a es Que sumar, se ¿no? sumen, ¿no? exactamente. Es decir, el efecto de la fricción se ve como un duplicado de, es decir, la fuerza de fricción se duplica al estar en contacto estas dos cajas. Eso en la vida real es muy interesante, ¿eh? El efecto de se estudia en tribología. La tribología es la ciencia que estudia la fricción en la física. Hay especialidades en tribología. Entonces, el efecto tribológico de estas fuerzas es interesante porque en un diagrama aparentemente se anularían o da esa apariencia, pero en realidad se duplica el efecto. Y esto causa pérdida de energía en los sistemas. Bueno, vamos a continuar aquí. Este es el diagrama de cuerpo libre y yo espero que no tengan dudas por qué quedó así. La tensión es ahora en sentido contrario y se convierte en una positiva, es decir, una fuerza que impulsa o contribuye al movimiento de la caja. Mientras que el peso de la caja A, bueno, no es el peso, sino parte de su propio peso y la fuerza de fricción se convierten en fuerzas que llamamos resistivas o resistentes, ¿vale? Y nos quedaría así la suma de fuerzas en X que en mi integral, en mi formulario, les recuerdo dónde está el formulario por si alguien ve este segundo video. Nos estamos hablando aquí, la suma de fuerzas tangenciales es la suma de fuerzas, la nueva suma de fuerzas en X. Digo nueva porque ahora es de la caja A, ¿sale? Entonces sería T menos WX menos F de F. ¿Qué hacemos después de plantear cómo es la suma de fuerzas tangenciales, o en este caso en X, que es lo mismo? Pues desglosamos. ¿Qué es WX?
pues aquí se puede ver claramente que sería MAG seno de teta, y la fuerza de fricción, ¿qué sería? Pues MAG mu K coseno de teta. Y pues la tensión la dejamos expresada como tal, no la desgloso. Y nuevamente me hago la pregunta, a la hora de aplicar la fórmula, ¿necesito integrar alguna de esas partes? Porque dice que hay que integrar la suma de fuerzas en función de S. Y pues mi pregunta es, ¿será que necesito integrar alguna de ellas? Reviso cuidadosamente las partes de las que dependen y ninguna de ellas parece depender de que éstas se muevan. La masa de la caja, eh, el ángulo de inclinación de la pendiente y la tensión en el cable y el coeficiente de fricción parecen ser independientes del cambio de posición que van teniendo las cajas. Probablemente haya un sistema en el que te propongan que el cambio de masa por pérdida de masa, por ejemplo, en un auto que va perdiendo combustible y lo va quemando y expulsando, pues es un sistema de masa cambiante, ¿no? Pudiera ser que tuviéramos que integrar el cambio de la masa en función del desplazamiento. Pero en este caso, pues no. Se saca el integral de ese y pues del lado derecho también eliminé la velocidad 1, como ya habían dicho, porque parte del reposo también. Finalmente, ya tengo el análisis de las dos cajas. Lo único que voy a hacer es, aquí dice resolviendo ambas integraciones quedan así. La primera es de la caja A, perdón, de la caja B, esta. Y la segunda es de la caja A. En ninguna de ellas puedo resolver la velocidad porque quedaría dependiendo de la tensión, pero ya resueltas las dos e involucradas las dos cajas, noto que tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas, pues bueno, las incógnitas son la velocidad y la tensión. Obviamente la que nosotros queremos saber es la velocidad y la que funge como única incógnita aparentemente, y digo aparentemente porque ahorita van a ver qué sucede, es la tensión. Entonces, lo que hago es combinar los sistemas. Yo lo explico de dos maneras. Uno es de una puedes despejar la tensión y sustituirla en la otra, y de ahí despejar la velocidad. Lo que notarías es que al final la velocidad no queda dependiendo de manera explícita de la tensión, y pues la tensión ni siquiera la tendrías que haber calculado si no quisieras. Y la otra es, como lo explica Bedford, dice que al final sumamos todas las fuerzas involucradas, en este caso de todo el sistema, y lo tratamos como un todo. Y en esa sumatoria lo que ven es que de un lado la tensión es negativa y del otro lado, en la otra ecuación, es positiva. Entonces, ¿qué dice Bedford? Bedford dice, todas estas fuerzas tangenciales del sistema, ya hablamos del todo, caja A y caja B, si las sumamos, pues nos dan el movimiento completo de la caja. Entonces, lo que él hace, pues es sumar esta ecuación con esta, y pues lo único que van a ver es que estas dos, se eliminan. Las demás se quedan así como están. Y obviamente este término del lado derecho de la igualdad con este término del lado derecho de la igualdad, pues se suman también y nos queda finalmente este resultado. Ya al sumar las dos ecuaciones, o si lo quieren ver de otra manera, despejar tensión de una de las dos ecuaciones y sustituirla en la otra. A mí se me hace más fácil verlo como una suma que como que como una sustitución, como un movimiento algebraico, ¿no? Más rollo, se me hace más así, más. Dejen borrar. Entonces, haciendo el balance del sistema, dice trabajo total, esto es así como lo sugiere Bedford, apoyo su idea, trabajo total de las dos cajas, es decir, sumo las dos cosas, junto con la energía cinética total, sumo la energía de las dos cajas, es igual a todo esto. Aquí pues, se ve cómo la tensión se elimina
y del lado derecho las energías cinéticas, factorizando las masas, nos queda algo ahí como esto, ¿sale? Y finalmente, la única incógnita, puesto que la tensión se eliminó, es la velocidad. Nos pedían la velocidad después de haber recorrido una distancia b y se observa que la velocidad queda de este modo. Si ustedes del lado derecho de la igualdad, de este lado aquí, del lado derecho, despejan la velocidad, pasaríamos 2 multiplicando y la suma de las masas de las cajas dividiendo. Como está al cuadrado, pues al final una raíz cuadrada y nos queda que la velocidad de las cajas después de haber recorrido una distancia b, hago énfasis en que b representa cualquier distancia que ustedes quieran, se calcularía con esta fórmula. ¿Qué necesitan para calcular la velocidad? Pues obviamente qué distancia quieres considerar durante su caída, la gravedad, la masa de las cajas, el ángulo de inclinación de la pendiente, el coeficiente cinético y ya. Con todo eso, si tuviéramos los valores numéricos, pues calcularíamos qué velocidad adquiere la caja después de recorrer, no sé, 1 metro, 2 metros, 3, lo que ustedes quieran. Y pues básicamente así termina este problema y pues la clase de hoy. Recuerden que esto está siendo grabado y espero subirlo pues más al rato. Nada más le verifico el tamaño y el formato. Me gustaría pasar a una sesión de preguntas para ya despedirnos. No sé si tengan preguntas. Incluso preguntas que no sean de esto, ¿no? Sé que por ahí tengan duda de otra cosa. Ya ven que ya publicaron el nuevo calendario o el calendario de regreso a clase, por ahí en la página de la escuela. Y si no, ahí se los comparto al rato también. Pero no sé si tienen duda de esto o de otra cosa, y si no, pues para despedirnos. ¿Cuántos temas nos faltan por ver, profesor? Mm, nos faltan pues como unos 6 o 7. Son un montón, ¿eh? Oh, Pero no se me estresen. Este, tenemos tiempo de ver unos así y si no, hasta ver otros regresando, no sé. La idea quizás sea ya no regresar a las aulas. Sería lo mejor por varias razones. Y es lo más seguro que pase según la curva esa rara que luego pasan en la tele, que corresponde a unas matemáticas abstractas. Pero bueno, no sé, otras preguntas. Bueno, lo que pasa es que yo soy foráneo, entonces ya no hay corridas en la mañana para ir pues a la Ciudad de México y tampoco encuentro departamentos allá. En caso de que regresemos a clases, no sé si haya o podamos buscar una forma